Buen día. El libro de Números en el capítulo 16, la rebelión de Coré. Coré era un levita de la familia de Kehat y su padre se llamaba Izar. Coré tenía 3 amigos de la tribu de Rubén, Datán y Abiram, que eran hijos de Eliab y On, hijo de Pelet. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe, y a ellos se les unieron 250 jefes israelitas que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y a Aarón: ya estamos hartos de que ustedes sean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo? Cuando Moisés oyó esto, se tiró de cara al suelo y les dijo a Coré y a su grupo: ustedes, descendientes de Leví, son los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y pónganlo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiera que les sirvan en el santuario y solo ellos podrán hacerlo. Versículo 8. Luego Moisés les dijo a Coré: escúchame tú y los descendientes de Leví que están contigo. ¿Les parece poco que Dios los haya elegido de entre todos los israelitas para que les sirvan en su santuario? Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él. ¿Por qué ahora quieren ser también sacerdotes? No se están quejando y rebelando contra Aarón, sino contra Dios. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, pero ellos le respondieron: no iremos. Bastante daño nos has hecho con sacarnos de un país en donde siempre había abundancia de alimentos como lo era Egipto. Tú prometiste llevarnos a un territorio con muchos campos y muchas viñas en donde siempre habría abundancia de alimentos, pero solo nos trajiste a morir en el desierto donde no hay nada bueno. Y aún así, ¿quieres que te obedezcamos y te sigamos? ¿Crees que estamos ciegos? No queremos verte ni hablarte. Moisés se enojó muchísimo y le dijo a Dios: no aceptes sus ofrendas, Dios mío. Yo nunca les he hecho ningún daño y ellos jamás me han dado nada. ¿Cómo pueden decir que me aprovecho de ellos? Luego Moisés le recordó a Coré que debía venir al día siguiente con Aarón y los 250 descendientes de Leví y traer sus braseros para quemar incienso delante de Dios. Al escuchar eso nosotros decimos: uy, pero qué malos, ¿cómo era posible que le hablaran así a su sacerdote, a la persona que Dios había puesto para gobernarlos? Pero miremos que nosotros también hacemos lo mismo. Nosotros despreciamos la voz de nuestros sacerdotes, despreciamos el gobierno y hablamos mal de él. Y Dios permite que tengamos ese dirigente espiritual que tienes hoy en tu vida porque lo escogió para ti. Dios permite que tengamos ciertos dirigentes, aunque no estemos de acuerdo con sus decisiones o con ellos mismos, pero Dios los eligió, Dios permitió que estuvieran ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos, para que Dios siempre los llene de sabiduría. Y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo que Dios manda que hagamos, ser excelentes en lo que sea que hagamos, en el trabajo que tengamos, no importa cuál sea este trabajo, seamos excelentes. Si tenemos que llegar a las 8 de la mañana, lleguemos faltando un cuarto para las 8. Si tenemos que salir a las 5 de la tarde, no empecemos a cerrar la caja a las 4:30. Hagamos un trabajo con excelencia, porque si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Versículos 18 y 19. Dios castiga a Coré y a sus compañeros. Al día siguiente, Coré reunió a todos sus compañeros frente al santuario para enfrentarse a Moisés y a Aarón. Cada uno llevaba un brasero encendido. Entonces Dios se presentó con toda su gloria delante del pueblo y les dijo a Moisés y a Aarón: aléjense de esta gente porque ahora mismo los voy a destruir a todos. Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo y le dijeron a Dios: Dios mío, tú que nos das vida a todos, no los mates. ¿Vas a destruirlos por culpa de un solo hombre?
Dios le respondió a Moisés: diles a todos los israelitas que se alejen de la tienda de campaña donde está Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó y fue a donde estaban Datán y Abiram. Aquí quiero hacer un paréntesis. Miren el corazón de Moisés. O sea, esta gente estaba, todos los que estaban ahí estaban en contra de él y de su sacerdocio. Y aún así, él oró y clamó al Señor para que no los matara. Y Dios escuchó sus oraciones. Entonces, primero, Dios siempre escucha nuestras oraciones cuando las hacemos conforme a su voluntad. Y segundo, qué corazón tan bonito el de Moisés. Tenemos que entregarle nuestro corazón perverso a Dios para que Él nos lo cambie por un nuevo corazón conforme al suyo. Con él iban los ancianos que eran jefes del pueblo, y Moisés le dijo a todo el pueblo: aléjense de las tiendas de estos malvados y ni siquiera toquen lo que les pertenece, no sea que por su culpa mueran ustedes también. El pueblo se alejó de Datán, Abiram y Coré, que estaban a la entrada de sus tiendas, con sus mujeres y sus hijos. Entonces Moisés dijo: ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Si esta gente muere normalmente como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron en contra de Dios. Miren eso, cuando nos rebelamos en contra de nuestros sacerdotes, nuestros líderes espirituales, también nos estamos rebelando en contra de Dios. Versículo 31. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré junto con sus familias y todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente. Al ver esto, todo el pueblo salió corriendo y gritando: vámonos de aquí, no sea que también a nosotros nos trague la tierra. Enseguida Dios envió un fuego y los 250 descendientes de Leví murieron quemados. Luego Dios le dijo a Moisés: dile a Eleazar que les quite los braseros a estos malvados y apaguen el fuego que todavía tienen. Yo he purificado ya los braseros con fuego y ahora los descendientes de Aarón los usarán para mi servicio. Hagan láminas con el metal de los braseros y cubran con ellas el altar. Así todos los israelitas tendrán presente lo que pasó y quedarán advertidos. Eleazar hizo todo tal como Dios se lo había ordenado a Moisés, y los israelitas quedaron advertidos de que nadie podía acercarse al altar para quemar incienso, a menos que fueran descendientes de Aarón. De lo contrario, podrían perder la vida como Coré y sus compañeros. Versículo 41. El pueblo vuelve a rebelarse. ¿En serio? Así nos pasa a todos. La embarramos, vimos que cometimos un error, tenemos que vivir las consecuencias de nuestros errores y luego volvemos y la embarramos. Al día siguiente todo el pueblo se reunió y empezó a acusar a Moisés y a Aarón. Querían hacerles daño y les decían: por culpa de ustedes se está muriendo el pueblo de Dios. Entonces ellos dos entraron en el santuario y la nube los cubrió. Allí Dios se presentó con toda su gloria y le dijo a Moisés: aléjense de esta gente porque la voy a destruir ahora mismo. Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo y Moisés le dijo a Aarón: Dios está muy enojado y está castigando a la gente. Así que toma el brasero, ponle carbones encendidos del altar y échale incienso. Ve luego a donde están los israelitas y pídele a Dios que los perdone. Aarón hizo todo lo que Moisés le dijo y fue a donde estaba el pueblo. Al ver que Dios los estaba castigando, empezó a quemar incienso y pedir a Dios que los perdonara. Aarón, por su parte, se paró entre la gente que ya estaba muerta y la que todavía estaba viva, y así detuvo el castigo de Dios. Ese día murieron 14,700 personas, sin contar a las que habían muerto junto con Coré. Cuando dejó de morir la gente, Aarón regresó al santuario para reunirse con Moisés. Qué enseñanza tan bonita de estos dos hombres, Moisés y Aarón. Por algo Dios los había elegido. Qué enseñanza tan bonita que es orar por quienes nos quieren lastimar, orar por quienes nos hacen daño, por quienes nos han hecho daño en el pasado. Hoy te invito a que eleves una oración a Dios por todos aquellos que alguna vez te han lastimado.